Hola, hoy un nuevo programa de Vías TV, el programa que hacemos los usuarios de Sarmiento, lo que nos da una voz a los usuarios de Sarmiento. Les cuento cómo va a ser el programa de esta noche. Primero vamos a empezar con Leo Yola, uno de los jóvenes escritores de la Argentina, de la literatura argentina, que es de La Matanza y que es usuario de Sarmiento. Él va a hacer algunas reflexiones sobre sus experiencias en los viajes de Sarmiento. Va a estar también con nosotros acompañándonos Vanessa Toledo, que es familiar de las víctimas de Once. Bueno, hay muchas cosas para charlar con ellos y por último, precisamente y vinculado a este tema, quiero hablar yo también de una ley que se acaba de aprobar en el Congreso que yo llamaría de irresponsabilidad del Estado. No les cuento más, ahí van los protagonistas. Empezamos primero con Leo Yola, el escritor que les refería. Sarmiento, yo empecé a viajar, tengo noción de eso desde el 87 y esas solo. Antes, bueno, fui con mis papás y tenía todo un halo de venir para acá, para Capital, que por ahí lo que era en sí el viaje uno no se daba cuenta. Es como cuando te enamorás, ¿viste? Estaba enamorado del hecho de viajar, entonces no le daba importancia a los detalles. Pero de una me parece que lo institucionalicé como todo el mundo, el asunto de viajar mal, de viajar apretado. Que eso después ya te fuiste dando cuenta cuando me tocó venir a trabajar y venir a estudiar todos los días acá. Y me parece que nunca hubo tiempo, que eso es lo que nos pasa a todos los que venimos de allá. Nunca te detenés a pensar en cómo esto sería mejor, sino es cómo llegaría más rápido. Uno a veces se pone a pensar los sacrificios que hacen para salir mucho más temprano, ya previendo las demoras en el servicio, porque una vez que uno pierde el presentismo también se hace después cuesta arriba el resto del mes del trabajo. Y cuando uno termina con esa rutina laboral y quiere volver a casa, la verdad que también sea un parto la vuelta, que que haya demora, también no solo le resta el tiempo de ocio, sino al tiempo con la familia, a un tiempo que bueno, ya es privado. Lo que siempre me gustó del Sarmiento es la cantidad de gente que pasa por ahí, el ingenio popular. Siempre destaco una banda de folclore y ellos se presentaban a veces como los Bon Jovi de Jujuy o los Guns N' Roses de Salta, los Kiss de Quilimiki, no sé, le mandaban localidades así y hacían temas tradicionales que me parecían muy divertidos. Yo viajo desde el 87, 88 y siempre fue así. Calculo que anteriormente también habrá sido así, pero que lo que da bronca de esto es que se estén cuidando ellos cuando tendrían que estar cuidando el servicio, cuando tendrían que estar cuidando a nosotros, los pasajeros. Primero eso, tan bárbaras como están dejando las estaciones. Muy lindo el monitor de plasma avisándome que en 16 minutos llega la otra formación, cuántos minutos hasta Once, cuántos minutos hasta Moreno, todo genial. No ves un guarda, y no el guarda en función a como se lo conocía coloquialmente como chancho, que venga a controlar que sacaste el boleto, todo lo que sea. Alguien a quien acudir si pasa algo. Bueno, tal cual les había adelantado, ahora vamos a entrevistar a Vanessa Toledo, familiar de las víctimas de la tragedia de Once, para no olvidar. Se viene desarrollando en las audiencias a partir del mes de abril con la declaración testimonial de sobrevivientes de la tragedia. Al día de hoy, está en un cuarto intermedio que se reinicia el día lunes, lunes 7 de julio,
donde continúan declarando ya no los sobrevivientes, sino personal que actuó en el operativo de rescate. Y la realidad es que todas las declaraciones que se vienen dando en cada una de las audiencias son completamente contundentes, coincidentes y lapidarias, que refuerza lo que los familiares venimos sosteniendo desde un principio, no a modo caprichoso, sino como cada uno de los actos o de los pasos o de los dichos que hemos tenido los familiares de la tragedia siempre fue con una base firme y con una prueba irrefutable. Por eso nosotros en un principio no tiramos ningún nombre cuando iniciamos con esta lucha, hasta que tuvimos el resultado de las pericias técnicas y ya tuvimos un aval para decir la plata se fue y no pasó por donde tenía que pasar, y por eso se sucedió el 22 de febrero. Entonces ahora, en esta instancia de las audiencias, se están mostrando videos del interior del coche con toda la gente adentro, donde muestra claramente que las 52 víctimas en su mayoría murieron por aplastamiento, pero no solo del amontonamiento de personas, sino porque la estructura estaba tan deteriorada que se vio y se ve en los videos como las víctimas están aplastadas por la estructura del vagón, y así es que terminan muriendo pidiendo que los ayuden. La verdad que hoy, si viene el ministro Randazzo a la puerta de mi casa a decirme te banco y te acompaño, no me interesa. A mí me interesa que el señor se ponga a trabajar como corresponde, que tome medidas como corresponde, medidas de fondo, que es lo que corresponde, y no dilatadas como el día de hoy, no palabras vacías como el día de hoy, no proyectos incumplibles como el día de hoy, porque hace muy poco, por ejemplo, anunció la reactivación del soterramiento, la reactivación con una máquina que está parada porque no pudo hacer más de 100 metros porque se compró rota, porque lo compraron en una chatarrería. Entonces, sinceramente, yo por parte del Estado lo que espero es que nos deje de mentir. Bueno, finalmente me quería referir también a una ley que se acaba de aprobar en el Senado. En estos días nuestra sociedad estuvo muy preocupada por la situación judicial que se generó con el vicepresidente, Amado Boudou, que acaba de ser procesado. Pero no se vayan a engañar, el gobierno nacional no se distrajo. El gobierno nacional instruyó a sus senadores y siguió haciendo de las suyas. Los mandó a aprobar esta ley que en su artículo 6 plantea de que se exime de responsabilidad a los funcionarios y al Estado de todo hecho lícito o ilícito que generen un daño por parte de los concesionarios de los servicios públicos. El ejemplo más claro de esto lo vimos recién en el reportaje de Vanessa Toledo. Ya de acá en adelante no podrán, por ejemplo, reclamar por daños al Estado por aquellos que ocasionen los servicios, por ejemplo, del transporte ferroviario, ¿no? El transporte de once. Esto es un enorme retroceso en materia de derechos humanos, en materia de respetar no solo la Constitución, sino los tratados internacionales que la integran. Es un retroceso y tendrá algo que ver con que también se mantienen a los concesionarios en el servicio de los trenes que estuvieron desde la época de Menem, es decir, los Cirigliano, echados recién luego de lo que pasó en Once, pero mantienen a Romero y a Arroyo. Es para pensarlo. La seguimos en el próximo programa. Gracias.
noches. Una nueva edición de Desde Lejos No Se Ve. Aquí estamos después de finalmente el triunfo de San Lorenzo. Ahora es ya no es más Club Atlético Sin Libertadores de América. San Lorenzo de América somos ahora. Así que por eso, por pifiar en el pronóstico, hemos sancionado a Carlos Campion. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale Por eso no está, por eso no está con nosotros. Sugirió penales, pero que no. Sí, no sé. nada, qué penales. Llegamos ahí a penales, lo mata, Charlie. En otra ocasión lo hemos sancionado por acertar el pronóstico con la selección argentina. Y ahora por errar el pronóstico. Así que el jueves que viene retornará a la mesa el doctor Carlos Campion. Bueno, nueva Hoy no misión. nos vamos a dedicar al fútbol, ya es suficiente. Ya está. Sí, ya no puedo ni hablar casi. No tenemos compromisos futbolísticos pendientes A la vista. Así que vamos a dedicarnos a un tema un poquito menos feliz que el triunfo de San Lorenzo, que es la situación de la educación pública en la provincia de Buenos Aires y en particular en nuestro distrito en Moreno. Desde hace ya unos meses, desde el inicio del ciclo lectivo, los conflictos gremiales se suceden con diversas magnitudes. Tenemos un conflicto en marzo de 17 días de medidas de fuerza, un paro docente con un alto nivel de acatamiento de 17 días, de no inicio de clases. La famosa propuesta superadora que acepta el Frente Gremial, en la figura de Roberto Baradel, todos nos acordamos la conferencia de prensa donde el dirigente de SUTEBA plantea que habían alcanzado una propuesta superadora del gobierno provincial y que la habían aceptado con la idea de que, recordemos, la propuesta superadora era un aumento de entre el 25 y el 30% promedio para la docencia bonaerense, la promesa de revisar, de reabrir las paritarias nuevamente y armar una comisión de seguimiento vinculada a las variables de la inflación, la corrección de la situación del SAE, que son los comedores escolares, es decir, la aplicación de recursos para mejorar el servicio de alimentación de los chicos en los colegios y el destino de fondos para la infraestructura escolar, que era otro de los problemas gravísimos que sigue siéndolo. Bueno, nos encontramos luego del receso escolar de vacaciones de invierno con otra medida de fuerza convocada por el Frente Gremial, esta vez de 48 horas, con medidas convocadas por UDOCBA solamente, otras 48 horas, y bueno, hoy está concluyendo una medida convocada por los SUTEBAs disidentes, que son un grupo de localidades en donde la conducción del sindicato no corresponde a la lista histórica celeste, claro, que es la línea de Baradel y Yasky, más vinculadas a los espacios de izquierda, La Plata, Matanza, Tigre, Escobar. Bueno, han convocado una medida de fuerza, lo que nos da la pauta de que lejos está la provincia de Buenos Aires de poder resolver el conflicto de la situación de la educación en todos los puntos. No se armó finalmente la comisión de seguimiento vinculado a los aumentos salariales en relación con la inflación. Claramente la inflación absorbió la recomposición salarial. No se han corregido ni se han destinado fondos para la infraestructura escolar. No se ha corregido la situación del sistema alimentario, sino que se ha recortado. La provincia de Buenos Aires sufrió un recorte de casi el 30% de los cupos del servicio alimentario. Así que esto ha motivado el reverdecer del conflicto con los sindicatos docentes y con la comunidad educativa en general. Con respecto a esto, nosotros hoy lo habíamos filmado a Ricardo Vago, lo intentamos invitar, hoy está con un compromiso en La Plata vinculado a una situación que tiene que ver con los próximos aumentos que vamos a sufrir los bonaerenses en el agua. Así que Ricardo está trabajando con el tema de la situación de la infraestructura escolar, ¿no es cierto? Sí, pero me cae una reflexión muy breve. Centramos este programa en el tema educativo y cuando estabas haciendo el desarrollo del tema, me vino a la cabeza lo ocurrido en materia de salud. Es decir, que hay una constante en lo que es la conducta del gobierno respecto de cuestiones tan sensibles para la población como la salud pública o la educación pública. Moreno, epicentro siempre de los peores conflictos, no solo en educación ve este problema, sino que podemos calcar
calcar exactamente el mismo proceso de medidas de fuerza, llegada del ministro, promesas, incumplimiento de promesas y posteriores medidas de fuerza. Es decir, que un círculo vicioso que tampoco empieza en marzo de este año. En marzo de este año, como todos los años anteriores, en materia de educación, en materia de salud, el gobierno provincial está varios pasos atrás. El gobernador Scioli evidentemente no privilegia estos aspectos de la gestión que son tan sensibles y tan necesarios para una población carente de recursos como en el Gran Buenos Aires. Y más allá de la carencia de recursos, el tema de la educación pública me parece que es una cuestión de Estado, que no puede bajo ningún concepto dejarse de lado. Vemos que no ya la desidia, sino creo que hay una total falta de interés del gobernador Scioli, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, sus ministros, en atender los problemas centrales de la provincia. Yo creo que es ideológico eso, Carlos. Me parece que con el tema de la educación queda en evidencia también el hecho de que todos se quejan de que los chicos que van al colegio privado pueden tener una educación más o menos digna, que pueden ir todos los días a la escuela sin paros. Sin embargo, muchos pibes que no tienen la posibilidad de ir al colegio privado y deberían ir al colegio público, la mayoría, todos deberían ir al colegio público. En un país serio, la excelencia en la educación tiene que estar provista desde el Estado. Después, que quiere ir a una escuela privada, como en Europa, el que quiere ir a una escuela privada, que vaya a la escuela privada, pero tiene que estar garantizada la educación pública de primer nivel. Y es ideológico cuando hay una desidia, un desinterés por parte del gobernador Scioli, que ya está por cumplir 8 años como gobernador y quiere ser presidente de la Nación el año que viene. También es una desidia de estos últimos 20 años en el nivel local, con Mariano Hues y Andrés Serrey como intendentes. Y también cuando se habla de la década ganada, acá no hay ninguna década ganada en materia de educación por parte del kirchnerismo. El Frente para la Victoria siempre corre por izquierda y habla de la dignidad de los trabajadores de la educación. Uno lo ve a Baradel aplaudiendo siempre en primera fila, de pie, los discursos de la presidenta Casa Rosada, pero los trabajadores que están todos los días laburando en las escuelas no piensan de la misma manera que Baradel o Mirta Petrocchini. Entonces ahí también habría que indagar un poquito más por qué los trabajadores de base piensan de una manera y los capangas que se hicieron cómplices de kirchnerismo en estos últimos 10 años piensan distinto. Y también hay que marcar el desempeño de la ministra de Educación, Nora de Lucía, que es una verdadera provocadora serial, que se la pasa provocando a todos los trabajadores de la educación diciendo barbaridades, como por ejemplo aquella vez que dijo que hay trabajadores de educación que ganan 44.000 pesos, cuando estaba hablando solamente de un caso, que es el de una directora, de Carmen de Patagones, que es un caso único en toda la provincia por las características de la ciudad, la región y la población que hay, ¿no? Yendo a Moreno nuevamente, sí. Creo que había lugar para estas reflexiones. Tenemos informes fotográficos e informes de testimonios de distintas personas ligadas a la educación en distintos roles, que son muy interesantes para compartirlos y analizarlos después. ¿Por qué no? Sí, podemos, si el director puede poner las fotos, ¿están las fotos? ¿No están las fotos? Bueno, vamos a ir. La propuesta de hoy tiene que ver con poder contarles a los vecinos de Moreno, contarnos como vecinos de Moreno qué es lo que estamos viviendo con respecto a la situación de nuestras escuelas. La situación de nuestras escuelas tiene varios ejes para trabajar. Dijimos el servicio alimentario, los comedores escolares. Hace muy poquito el consejero escolar a cargo del servicio alimentario, que es Camilo Zarza, del Frente para la Victoria, planteaba que no podía resolver el problema de la situación de los chicos porque la provincia adeudaba desde hace meses el pago a los proveedores de los comedores escolares. Sin embargo, aprobaron en el Consejo Escolar una propuesta del Frente Renovador sobre un menú, que planteaba un menú ideal para los chicos en el colegio. Digo, esto también es gráfico y tiene que ver con una práctica permanente del relato que hace el gobierno, ¿no es cierto? Nos aprueban y nos dicen que los chicos tienen que comer de determinada manera y después no destinan los fondos para que los chicos coman de esa manera. Incluso lo que plantearon, y la verdad que da vergüenza escuchar al ministro Aparicio
e incluso algunos concejales, en este caso Jorge Alagastino, que responde a Scioli desde hace muy poco, plantear que las escuelas mentían con la cantidad de chicos que comían en las escuelas y que por eso se les recortó el cupo. Les llega menos comida a las escuelas para menos chicos porque aparentemente, según la visión del gobernador, del ministro y de quienes responden políticamente a él, las escuelas mentían acerca de la cantidad de chicos que llegaban a la escuela a comer. La situación económica de nuestro país indica claramente lo contrario. Esta es una nueva, una nueva etapa de este discurso oficial. La primera respuesta fue la negativa a la afirmación de que se habían recortado los cupos. Hoy ya hay una justificación, pero los cupos se han recortado. Pero no solo se han recortado en Moreno, se han recortado en Berazategui, en Avellaneda, en toda la provincia de Buenos Aires. Esto, es más, quien puede viajar al interior de la provincia sabe que también en el interior de la provincia esto está ocurriendo. Hay un ajuste muy fuerte y tiene que ver justamente con el servicio alimentario escolar en materia de educación, que realmente en orden a las prioridades que se deben atender, me parece que no solo es un error, sino que creo que habla claramente de la orientación política, ideológica del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bien, nos avisan de producción que tenemos el tiempo para la primera pausa. A la vuelta de la pausa, los testimonios de docentes de Moreno, y vamos a trabajar un poco qué es lo que está pasando en el Consejo Escolar y qué es lo que está pasando con los fondos que dice Scioli que destina a la educación, que dice Scioli que llegan a la administración de Mariano West y que dicen los docentes, los papás y los estudiantes no ver en la situación de la infraestructura escolar de nuestros colegios acá en Moreno. Nos vamos a la primera pausa y volvemos. Coliqueo, lavado de vehículos a vapor con elevador hidráulico, tapizados, teflonados, chasis, motor, carrocería. Descuentos para flotas de vehículos de empresas. Lavamos y preparamos su auto para la venta. Coliqueo, en el estacionamiento descubierto de Nine Shopping. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Imprenta Avalú. Tucumán 482 Moreno. Teléfono fax 0237 463 2690. Bien, estamos de nuevo acá. Los municipios tienen un espacio institucional que responde a la Dirección General de Educación, que es el Consejo Escolar. El Consejo Escolar es electo. En la composición del Consejo Escolar la elegimos todos los vecinos, en este caso de Moreno. Son esos candidatos que están abajo de la boleta, que son poco advertidos por una gran parte de la población y poco públicos también. No se hace campaña incluso. No se hace campaña. Nosotros el año pasado en la campaña electoral hemos hecho un trabajo de hacer campaña con propuestas para el Consejo Escolar, porque advertimos que está
poco publicitado el espacio del Consejo Escolar, y es que el que tiene que encargarse de administrar los fondos que llegan para las escuelas, de supervisar, por ejemplo, el servicio alimentario y de ser el nexo entre la provincia y la realidad de las instituciones educativas. Nuestro Consejo Escolar tiene problemas con la transparencia, ¿no es cierto, Carlos? Problema con la transparencia, y este hecho de que aparezca así tan disimulado en una boleta electoral donde todos los candidatos están claramente expuestos, no se hace campaña, tiene que ver con una necesidad de ocultar, de no mostrar, de pasar desapercibidos. El Consejo Escolar de Moreno adolece de este problema de falta de transparencia, y no es de ahora, no es nuevo. Como vos bien dijiste, es una institución provincial que tiene su ámbito territorial en el municipio, pero también tiene una injerencia fundamental, decisiva e intensa desde el Ejecutivo Municipal. No en vano, hace ya unos cuantos años atrás, se creó en el ámbito de la municipalidad la Secretaría General de la Municipalidad, que no estaba en el organigrama. ¿De qué se ocupaba? De supervisar, que en términos concretos era digitar las obras de infraestructura escolar en Moreno. Secretaría General a cargo de Silvia municipio, Silvia D'Angelo. La esposa del intendente municipal. Casualmente. No casualmente, porque justo, bueno, si nos remontamos a la época en que se creó esta Secretaría General, también tenía que ver con establecer un control muy férreo sobre Andrés Arregui, que era entonces el intendente que vino a ocupar el lugar, no fue electo, sino que vino a ocupar el lugar de Mariano Hues cuando Mariano migra a la provincia, le dejó a su esposa para controlar al intendente que no se mande macanas. Exactamente, un control muy férreo. Pero además del control muy férreo, se ocupaba justamente de estas cuestiones que tenían que ver con la infraestructura escolar. Pero no solo esto es lo que maneja el Consejo Escolar, sino que, como vos lo hiciste mención, el servicio alimentario, que son sumas muy grandes de dinero que se manejan anualmente y sobre las que no se rinde cuenta. Cuando uno habla de la transparencia, mucha gente entiende que vos estás hablando de una cuestión estética de la política, como que tiene que ver con lo lindo, con lo deseable. La falta de transparencia, por lo contrario, tiene que ver con los hechos oscuros, con el desvío de fondos, con la corrupción. Con la conducta de los funcionarios públicos. No sé si ustedes son memoriosos, pero basta volver unos años atrás y ver cómo se repetían en la prensa local los hechos de pérdida de cheques, robo de cheques. Se robaban cheques del Consejo Escolar, ahora se cobraban los cheques. Bueno, todo esto en el paraguas de la falta de transparencia suele ocurrir, y ahí es donde uno se da cuenta que la transparencia no es solo un juguetito, una pieza para usar en un discurso, sino que tiene que ver concretamente con el bienestar de cada uno de los habitantes de cualquier lugar. Moreno, en el caso que nos ocupa a nosotros. Sin ir más lejos, tengamos en cuenta, hace muy poquito, vos tuviste acceso a la situación, porque eras concejal en ese momento, las fuertes denuncias públicas que hizo Ramón Vera, un dirigente político del peronismo, que decía que la gestión de Mariano Hues se iba a terminar por un escándalo de corrupción si él mostraba un video de una cámara oculta que él tenía. Recordemos, Ramón Vera, proveedor del Consejo Escolar, denunciado por alguna situación de mercadería en mal estado y demás por los sindicatos docentes. Cuando deja de ser proveedor aparece con esta denuncia y después... Ya me había olvidado este tema. Pero hubo arruga de barrera, ¿no? Después en la justicia. En la prensa local tuvo mucha difusión porque era una amenaza. Era muy grave lo que se estaba denunciando, la tenencia de un video incriminador respecto de varios funcionarios y que, bueno, toda la estructura municipal iba a tambalear. Nos presentamos en la Fiscalía para pedirle al fiscal que lo obligue a presentar estas pruebas que, por supuesto, nunca aparecieron. Pero lo cierto es que él había estado involucrado justamente en un negocio
era proveedor de consejo y había entregado mercadería en mal estado. Esto por un lado, los precios nadie los controla. Nadie los controla, nadie se fija y no hay posibilidades de seguirlos y hay obligación de publicarlos. Y en esto justamente... Bueno, hace 4 años que no se publica nada acá, ¿no, Moreno? Sí, no, 4 años no, 44 meses. ¿No? 44 meses. 44 meses, Está bien. Entonces, 44 meses que el Consejo Escolar de Moreno no publica en la página de la Dirección General de Escuelas, que está habilitada y en la que tiene obligación legal de completar mensualmente, no publica los precios con los que se contrata en materia de servicio alimentario, ni tampoco se publica las modalidades de contratación en materia de infraestructura, es decir, que algo que pueda o que deba hacerse forzosamente por licitación pública, se puede hacer tranquilamente por concurso de precios, el concurso de precios también que puede ser contratación directa, es decir, yo te doy a vos para que hagas esta obra porque me caes bien o porque tenemos algún tipo de acuerdo. Esto no se sabe, no se publica y no tenemos solamente el problema en que tanto el presidente como el resto de los consejeros escolares no se da por enterarse del tema, sino que las autoridades superiores, es decir, en la provincia de Buenos Aires, dejan que ocurran. Y no es una moneda corriente, es decir, toda la provincia no cumple, hay un problema estructural por el cual no se puede cumplir. No, simplemente no cumplen porque no cumplen. Nuestro vecino municipio de Merlo, a quien jamás se nos va a escuchar, por lo menos de esta gestión, claro, caérsenos un halago o ni mucho menos una buena crítica, nada que se le parezca, están al día. Es decir, Rodríguez también. Rodríguez también. En estos días Ricardo Vago se ha dirigido a los 4 presidentes de consejos escolares de la primera sección electoral mediante carta a documento, intimándolo a que cumplan con la ley, es decir, que publiquen sus números. Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, ex presidente de la Comisión de Infraestructura dentro del Consejo Escolar, dijo que no hay ningún problema con la transparencia, que cualquier docente de Moreno puede ir a pedir los datos y él en persona se los va a dar, y dijo también que el problema es que no tiene secretario técnico el Consejo, que es el funcionario que debiera estar cargando los datos a la página. Un data enter necesita. Nos atrevemos a sugerir al intendente de Moreno que si puede, por favor, generar los dispositivos para la capacitación del personal del Consejo Escolar para que puedan cargar en la computadora los datos, que son subir números, me imagino que a una página de internet con algún dispositivo interno. Si no, vamos a hacer lo posible por contactar al consejero escolar Gabriel del Río con alguien que le pueda enseñar al personal del Consejo Escolar a subir los datos a la página de internet, porque evidentemente no han podido hacerlo desde hace 4 años, casi. Bueno, 44 meses, no 4 Faltan 4 meses para que sean 4 años. No se requiere acá de un gasto adicional para esto. Tengamos presente, no estamos propugnando el aumento desmedido de la planta funcional del Estado. Alguien que sepa... Que capaciten a un ñoqui, que se pongan a un ñoqui que se ponga a laburar por primera vez en su vida, uno de tantos ñoquis. La mecánica, es decir, o ponerlos en comisión, un orden técnico de la provincia de Buenos Aires con otro empleado de otro ámbito de la provincia que puede venir, no se necesita una sola designación, simplemente que alguien cumpla. Esta afirmación del presidente del Consejo Escolar, que a quien se lo pida se lo va a dar, no es así, tiene la obligación de publicarlo. Claro. Publicarlo. El Consejo Escolar de Moreno no es así de turbio, de complicado desde ahora, sino que esto tiene, como vos decías recién, Carlos, tiene historia. Y fuimos a hacerle una entrevista a una compañera conocida, docente de Moreno, que fue consejera escolar y que tuvo muchos problemas dentro del Consejo Escolar por justamente trabajar para que el Consejo sea transparente. Recordemos la gestión de ese momento. Si yo no me equivoco, en ese momento el presidente del Consejo Escolar era Sergio Pasos. Sergio Pasos, quien hoy pondera la necesidad de la transparencia y es el más opositor de todos. En ese momento, cuando a Marisa Sánchez, que es quien va a hablar ahora en la entrevista, le pasó lo que le pasó estando dentro del Consejo, hubo toda una arremetida de los consejeros escolares para destituirla. Hubo una sesión donde se planteaba la sanción, la
posible destitución y que únicamente pudo ser desbaratada con una reacción rápida del conjunto del partido a que pertenecía en ese momento, del frente político al que pertenecía Marisa por aquellos años 2000, y que evitaron que esto suceda, pero fueron algo más que presiones, algo más que amagues. No lograron a llevarlo adelante, pero la idea era amedrentarla y evitar que el programa de capacitación de cooperadores, porque en aquel momento los escándalos estaban afuera, como que cargaban las culpas los cooperadores de las escuelas. Los cooperadores de la escuela, que por otra parte, cabe recordarlo, había cooperadores profesionales, que eran cooperadores, personas de la política, que asumían esa función, iban, asesoraban, integraban las cooperadoras, no tenían responsabilidad porque no eran los que firmaban efectivamente, y le dejaban el paquete de responsabilidad por todas las malas contrataciones, precios abultados, violación a las normas de contratación, se lo dejaban a los cooperadores. En ese momento, bueno, Marisa Sánchez, junto con quien fuera concejal, Alejandro Fiorenza, generan este programa de capacitación de cooperadores que casi le vale el puesto por haberlo implementado. Hoy el consejo mismo dijo que el 70% de las escuelas de Moreno no tiene cooperadoras. Porque se ha bastardeado la institución, justamente se la ha bombardeado desde la política, y esto no quiere ser un discurso antipolítico, fundamentalmente desde el partido del gobierno desde hace 20 años para acá, es decir, el mismo grupo político que está gobernando desde el año 95 ha bastardeado todo lo que es organización popular, ha tratado de dominarlo y ha tratado de usarlo en beneficio económico propio. Le pedimos al director la nota de Marisa, así conocemos la experiencia de ella en el Consejo Escolar. Cuando yo estuve en el Consejo Escolar, cuando se hizo la distribución de tareas, a mí me tocó cooperadoras porque para el Consejo Escolar de aquel momento era un espacio donde no se podía hacer nada. En ese espacio yo lo único que sé hacer en la vida, porque trabajé 48 años en docencia, es trabajar en aprendizaje, enseñar a la gente a conocer su realidad, sus cosas, sus compromisos. Entonces lo que organicé con asesoramiento de un concejal que había en aquel momento, Alejandro Fiorenza, que es contador, y una amiga mía que era profesora de teatro, fue un curso de capacitación para los cooperadores para que supieran cuál era su función como cooperadores, pero además qué podían demandar a la afuera. Ofrecí ir a las escuelas, trabajar con la gente. Eso fue un tema que ellos los puso muy nerviosos, porque a partir de comenzar a hablar con las cooperadoras fui descubriendo qué pasaba con los proveedores y los recortes de alimentos y la falta de mercadería y las marcas de mala calidad. Entonces una cosa trajo la otra. A medida que la gente iba descubriendo su rol, sus obligaciones y sus derechos, porque el derecho es conocer cuántos cupos de alimento tengo, el valor de la mercadería, eso fue desencadenando un poco de nerviosismo dentro del Consejo Escolar. Razón por la cual a mí quisieron suspenderme el curso de capacitación para cooperadores. Y como en la vida uno si es simpático y agradable, habían organizado una función en secreto para destituirme. Pero uno mismo de ellos me avisó la finalidad de la sesión, que era destituirme, entonces yo pude movilizar a todos mis compañeros del partido y pude frenar mi destitución. Y mi destitución era... Me pusieron, no sé qué causa, ni me acuerdo, que le debe haber contestado mal a un consejero escolar, no sé qué, pero la función era destituirme, como en aquel momento estaban destituyendo a una consejera escolar que había hecho malversación de fondos en una forma alevosa. Yo estaba en el mismo nivel porque hacía capacitación, pero como los compañeros del partido pusieron una nota, estuvieron conmigo, frenaron esa destitución, y como vieron que había un montón de gente
gente detrás mío acompañándome, ya no me molestaron más. Pero ellos estaban muy nerviosos con la cuestión de todo lo que era... Yo no llegué a entrar a edificios porque en aquel momento los cooperadores no tenían ninguna injerencia en lo que era edificación, pero sí lo que era alimento para los chicos. Y eso los ponía muy mal cuando... Y yo llegué hasta hablar con los mismos proveedores y me contaron cuál era la realidad, de por qué tenían que recortar alimentos o copas o de leche o bajar las calidades, bueno, porque había que hacer un cierto retorno al Consejo Escolar para poder ser proveedores. Porque para hacer la lista de proveedores, para llamarlos, ellos tenían la obligación de 4 días o 5 días de publicidad y hacían jueves, viernes, sábado y domingo, cosa que nadie se entere y siempre queden los mismos. Ahí estaba Marisa Sánchez contando cómo el Consejo Escolar intentó destituirla por plantear un servicio a la comunidad educativa. Desde el Consejo Escolar, el servicio de asesoramiento a las cooperadoras para que no sean estafadas, para que no tengan problemas legales por no conocer los procedimientos y puedan ser fácilmente engañadas. Bueno, esto le valió a Marisa Sánchez toda una operación desde el Consejo Escolar presidido por Sergio Pasos. Tengámoslo en cuenta, hoy Sergio Pasos es abanderado de la transparencia porque está en la oposición, ahora está con Massa. Así que esto es lo que viene pasando en el Consejo Escolar desde hace muchísimo tiempo. Por eso es importante que tengamos en cuenta también a la hora de elegir a esos nombrecitos que se ven abajo, son los consejeros escolares. Conozcámoslo, preguntémosle cosas, sepamos si vienen de la docencia. Hoy los consejeros escolares todos son docentes. El hijo del concejal Alagastino, que es consejero escolar, tiene que ver con la docencia, tiene alguna experiencia en la educación. Alguna experiencia en la educación está ligado, a ver, por ahí no necesariamente tiene que ser docente, pero ¿tiene algo que ver con el sistema educativo? ¿Qué contacto directo tiene con el problema? En nuestra experiencia, y por lo que uno conoce de estos entremeses de la política, casi podríamos decir generalmente, ese premio consuelo al que no pudo ser concejal. Bueno, en muchos lugares del conurbano esto ya post populi, muchos quieren ser consejeros escolares porque es más negocio que ser concejal en algunos municipios. Esto, por más que no tengamos pruebas cabales para demostrarlo, eso ya se sabe, se da por sabido que los consejos escolares de alguna manera funcionan como cajas en muchos municipios. Bueno. Y eso también es debido a la falta de transparencia, que no sepamos cómo se llama, cuál es el nombre y el apellido de los consejeros escolares, que supongamos esta es una boleta electoral y acá abajo están los consejeros escolares, si está rota la parte de abajo igual es válido el voto, porque lo importante es lo que está arriba, no lo que está abajo. Hasta tienen el beneficio de no figurar los candidatos a consejeros escolares y es un voto válido y entran y son consejeros, son funcionarios públicos igual. O sea, es muy poco transparente todo, hasta el punto de vista legal es poco transparente. Bien, otro de los problemas que tiene, uno de los más graves que atraviesa nuestra educación, es la infraestructura escolar. En Moreno hay un deterioro absoluto de la situación de los edificios públicos escolares y esto ha generado distintos espacios de organización que trabajan sobre una mirada sobre qué es lo que está pasando con la infraestructura escolar. Uno de ellos es la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que es un espacio que se ha generado diverso, con integrantes de distintos sindicatos de la educación, algunos muy disconformes con las conducciones de sus gremios, que han empezado a discutir cuál puede ser el aporte de la docencia a la situación de la educación. De ahí obtenemos el testimonio de una directora de la Escuela 56 del barrio Satélite que nos cuenta qué es lo que pasa, grafica en la situación de su escuela qué es lo que está pasando con la infraestructura escolar en Moreno. Hemos recuperado las fotos, así que después vamos a poder ver algunas fotos que también nos muestran. Vamos al testimonio de Leonor, la directora de la Escuela 56. Soy Leonor Rodríguez, directora de la Escuela 56, Primaria 56 de Moreno, que está inserta en el barrio Satélite. Y como la gran mayoría de nuestras escuelas primarias, secundarias, los jardines, estamos inmersos en nuestros problemas de infraestructura que tienen que ver con
la dejadez por la que pasan nuestras escuelas desde que fueron fundadas. Nosotros, nuestra fundación fue en el año 84 y sostenemos los mismos techos, las mismas chapas, las mismas cumbreras desde esa fundación, y por lo tanto hace muchísimos años que vienen dando cuenta de la antigüedad que tienen. Por ejemplo, cayéndosenos una de esas cumbreras, por ejemplo, cayéndosenos el desagüe, lo que hace que el agua que tendría que ir hacia el patio ahora vaya hacia el adentro de los salones, y que esos salones estén bajo situación crítica porque están absolutamente fisurados en su mampostería. Reclamos constantes hechos a infraestructura sobre esta situación y aún estamos a la espera de respuesta. Como esto, que tiene que ver con lo más grave que está padeciendo nuestra escuela en este momento. También están los baños. Tenemos 6 pozos en el patio de nuestra escuela, los cuales nunca se desagotan a pleno, por lo tanto siempre tenemos desbordes. Y algo que a lo mejor para muchos parezca un detalle, pero para nosotros que estamos construyendo con las niñas y niños nuestra categoría de género, no tenemos puertas en los baños. Las nenas, para poder tener cierta intimidad y cierta privacidad, tapan con sus guardapolvos a sus compañeras para que puedan hacer uso de un espacio que debiera garantizarles el derecho a la intimidad mínima, como es la de ir a un baño en condiciones. Bueno, ahí estaba el testimonio de Leonor, que es directora. Nos contaba que se cayó una cumbrera al lado de un chico. A ese nivel llegan los problemas que tiene la infraestructura escolar en nuestro municipio. ¿Te parece? Sí, pero no es solamente, digamos, es un hecho gravísimo, pero no se limita solamente a eso. Tenemos, no sé si va en este momento, el registro de fotografías. Tenemos las fotos, ahí podemos ir viendo las fotos, así vamos mostrándole a los vecinos. Claro. Esta es la situación de nuestras escuelas. Son reveladoras del estado general de abandono. Sí, absolutamente, ¿no? ¿Esto qué colegio sería? Ahí vamos pasando. La situación de los baños en los colegios es dramática. Es dramática. No hay puertas en los baños de las mujeres. Los baños se caen, los sanitarios se caen, se rompen, rebalsan. Desastroso la higiene, ¿no? Ahí la posibilidad no solo de accidentarse, como vos decías recién, Lucas, con respecto al testimonio de Leonor Rodríguez, sino también una criatura se puede infectar si se lastima, se corta y entra en contacto con los gérmenes que hay ahí. Mirá esa pared, mirá lo que es eso. Pero eso habla de un deterioro general que puede afectar la estructura misma de la escuela. Los pozos ciegos es un tema que no por reiterado deja de ser importante, pero las quejas habituales, semanales, estamos hablando, no una vez cada 3 meses. ¿Eso que es una pileta? ¿Qué es? No, eso es un techo. Eso es un techo. Eso es un techo. Bueno, esto realmente, en las visitas que empezamos a hacer junto con Ricardo Vago por las escuelas a principio de año, fue uno de los temas que más me llamó la atención, porque es un problema muy fácil de resolverse. Eso es un desagüe obstruido, tapado. El Consejo Escolar ni siquiera tiene una previsión de una cuadrilla de mantenimiento, que es lo que debería tener, de personal. No es altamente calificado, sino que simplemente falta una pared directamente, esté habilitado para hacer esas tareas, porque no es tarea que pueda hacer digamos, el personal auxiliar de la escuela normal. Tiene que estar habilitado legalmente para trabajar en altura, bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con las incumbencias de cada gremio, pero eso que vos preguntabas que era una pileta. Sí. Si recorres 20 escuelas de Moreno, 16 tienen piletas arriba del techo. Para que tengas una idea. Las que por no lo tanto humedad, claro, por lo tanto... gotera, deterioro de las estructuras, porque muchos de esos techos son de losa. Cuando se filtra el agua se empieza a oxidar el hierro, se rompe el revoque y también empieza a deteriorarse el mismo hormigón. Es decir que es un problema serio, y esto es simplemente falta de atención, de un mantenimiento mínimo periódico. Eso sí, no es que se hace una vez cada 4 años, sino que con una cuadrilla de no muchos operarios,
que tenga en el consejo escolar y que rote por las distintas escuelas, que le dedique un día, 2 días a cada una de las escuelas, puede hacer varias recorridas al año. Claro, de nada sirve construir una escuela nueva si después no se la mantiene, ¿no? Mejor que que haya un mantenimiento permanente de las escuelas que ya existen, que funcionen correctamente, y ojalá que se construyan escuelas nuevas, pero que haya lo fundamental es el mantenimiento constante, permanente por parte del Estado, ¿no? Tenemos el último testimonio, que es de Mariana Boriolo. Es una docente que trabaja en el barrio Namucurá, que ya hemos entrevistado por la situación del colectivo, Sí. que no llega, todavía sigue sin llegar a los colegios de la zona de barrio Namucurá, de barrio Alem. Así que vamos al testimonio de Mariana y después vamos a charlar un poquito acerca, en el final del programa, sobre el Fondo Escuela y el Fondo de Financiamiento Educativo, sobre los fondos que tiene el municipio y la provincia para la educación. Vamos al testimonio. Hay pibes que estuvieron 3 semanas sin clases y es como que todo sigue igual, ¿sí? Las escuelas siguen teniendo, muchas escuelas que siguen teniendo problemas graves de infraestructura, problemas con los comedores escolares, problemas en las calles. De hecho, en nuestro barrio en el que trabajo hay problemas gravísimos con los pozos en las calles. Entonces los colectivos siguen sin entrar y esto sigue imposibilitando el acceso desde el mes de julio de los profes y los chicos para llegar a la escuela. Bueno, nos quedan pocos minutos para el cierre del programa, así que queremos... ¿Cómo cerramos los temas que quedaron? Exactamente. Fondo educativo, fondo de escuelas. Bueno, ¿Cuántos fondos, pocas obras? Sí, la escuela está en el fondo. En realidad la escuela está tocando fondo, ese es el tema. Scioli dijo, después de las 48 horas de paro del Frente Gremial de la vuelta de clases, que vuelve el fondo escuela. Es un refrito bastante... Claro. Es un cover, precario. Es un cover, digamos, un cover de fondos. ¿Qué hizo Scioli? Hay un dinero que llega a través de un fondo de fortalecimiento, de mantenimiento, que llega a través de la coparticipación nacional, que llega a los consejos escolares. Bueno, dijo, el 40% de ese dinero no va a llegar más a los consejos escolares, sino que se va a dividir en partes iguales entre los establecimientos educativos y va a ser de manejo de los directivos. La cuenta para Moreno, por ejemplo, en las palabras de Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, da 800 pesos por colegio. ¿Cómo se prorratea esto? ¿Entre todos los colegios de la provincia o entre todos los colegios de Moreno? A cada distrito le llegaba un fondo. El 40% de ese fondo se divide entre todos los colegios del distrito. Es decir, en las palabras de Gabriel del Río, Moreno le tocaría algo así como a cada escuela 800 pesos. Arréglense con esos 800 pesos. 2 meses. Cada 2 meses. Cada 2 meses la escuela va a disponer de 800 pesos para arreglar alguna ventana, una puerta, una cerradura. La pileta que está en el techo. La pileta que está en el techo. Porque además esto está indicado cuál es el destino específico. Es decir, no cualquier obra tampoco. La resolución 1174, que es del 1 de agosto, dice para arreglar puertas, para arreglar ventanas, cerraduras, canillas, cambiar los cueritos. Así de gráfica es. Así que muy poco que festejar, me parece, en este planteo de conquista que hace Scioli de la vuelta al fondo escuela. Pero hay otros fondos. El Fondo de Financiamiento Educativo. Exactamente. De fortalecimiento educativo. La Ley de Financiamiento Educativo Nacional, que es la 26075, que es por la que el kirchnerismo hace gala de haber progresivamente llegado a invertir el 6% del PBI en educación, plantea que a los municipios, es decir, al intendente, a Mariano West, le llega cada año una parte de la coparticipación en la forma del Fondo de Fortalecimiento Educativo. Y ese dinero el intendente lo tiene que decidir cómo usarlo para, dice el artículo 1, garantizar la igualdad en el acceso a la educación pública para todos los niños. Pero estamos muy lejos de llegar a que este dinero, que es importante, el año pasado fueron... Este año son 26 millones de pesos. Y el año pasado fueron 20 millones fueron al final, hablaban de 18, se extendió a 20 millones de pesos y el intendente sistemáticamente se negaba a poner un solo peso en materia de infraestructura escolar. Es decir, todo estaba destinado a tareas de esparcimiento, deportivas, que tienen que ver con la educación, pero muy en general, pero dejando de lado lo prioritario, que es la infraestructura escolar, es decir, el estado de los edificios, el mantenimiento, la funcionalidad de las escuelas a las que mandamos a nuestros chicos. Con las fotos que vimos, Mariano West dijo el año pasado que él gastó parte del Fondo de Financiamiento Educativo en la compra de las medallas para la jura de la bandera del 20 de junio.
se animó a plantearle a los directivos y a la comunidad esto. Hay un detalle. En marzo, finalizando el conflicto gremial, Mariano West dijo que subsidiaba a la educación pública de Moreno con 3 millones de pesos. Sería interesante que el intendente pueda explicar de dónde sacó los fondos para subsidiar. Curioso es que Gabriel del Río, presidente del Consejo Escolar, dijo: otorgamos del fondo educativo 3 millones de pesos. Si otorgan del fondo de financiamiento educativo, no es un subsidio. Si es un subsidio, es fondos que sacó de otro lado el intendente y decidió ponerlos en la educación. No sabemos a dónde han llegado esos fondos. Hasta el año pasado, que hubo un proyecto concretamente del Partido Obrero tendiente a que se diera determinado tipo de utilización. La negativa fue muy fuerte por parte del oficialismo y otros partidos no oficialistas en cuanto a que este era un fondo afectado. Un fondo afectado obviamente tiene una finalidad determinada y no se podía sacar de ahí, y había se nos trajo una enumeración de los destinos posibles que tenía. Nada que tuviera que ver con la infraestructura. Bueno, esto demuestra... Hoy estos hechos nos demuestran que a partir de marzo pasado que estos fondos no eran afectados, es decir, que hubo una farsa montada en torno a esto, con documentación evidentemente adulterada, con información cambiada, que llevó a que no prosperara. La realidad es que no había decisión política de la mayoría imperante en el Consejo Deliberante como para que esto... Como tampoco hay decisión política que se apueste por la educación y la salud. Esto ya en los programas anteriores que tocábamos, justamente el primer programa cuando tocamos la basura, tenemos que volver a la basura, pero bueno, es la realidad. Se apuesta a una empresa privada que se lleva el 24% del presupuesto y se deja de lado la educación y la salud, que son dos temas muy sensibles sobre todo para los vecinos que viven en las zonas más alejadas del centro de Moreno y que no tienen acceso por ahí no tienen la posibilidad de tener educación privada o salud privada, ¿no? La salud pública adquiere y ha adquirido en estos años y también en este último tiempo una relevancia muy particular por todos aquellos que tienen su trabajo, pero son trabajos irregulares, no tienen obras sociales, han perdido trabajo, por lo tanto no tienen cobertura, porque más allá del seguro postdatado, digamos, en algún momento se termina esto y quedan sin cobertura médica. Es decir, el recurrir al sistema público de salud ha aumentado. Finalmente, porque nos hacen señas de todas maneras de que nos estamos quedando sin tiempo, el intendente dijo que subsidió a la educación pública con 3 millones de pesos. Sería bueno que explique de dónde salieron esos fondos. Sería bueno que explique también qué va a hacer, qué piensa hacer con el Fondo de Financiamiento Educativo, los 26 millones de pesos que llegan a Moreno este año. 3 ya los afectó, digamos. No sabemos. Él dice que no. El intendente dice que no, que es un subsidio, que no es el fondo. Su compañero de partido, que es el presidente del Consejo Escolar, dice que sí. Se podrían poner de acuerdo y explicarnos. Y después también sería bueno preguntarle al concejal Jorge Alagastino en calidad de qué él recorre las escuelas de Cuartel Quinto repartiendo mobiliario. La verdad que es una foto impactante. 500.000 pesos, anunció el intendente, eran para la compra de mobiliario para las escuelas, porque había un faltante enorme de 20.000 sillas, de acuerdo a un relevamiento de la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública. Jorge Alagastino anda con un camión repartiendo en distintos colegios de Cuartel Quinto. Incluso se ha corrido la voz de que hay que pedirle a Alagastino para que lleguen las sillas y las mesas a los colegios. Sería bueno saber en calidad de qué el ahora concejal ciolista tiene la potestad de repartir bienes públicos sin ser parte de la cartera de educación, ni de infraestructura, ni del poder ejecutivo local. Sería interesante poder saberlo. Era hora naranja, seguro. Quiero suponer que no se trata de una donación personal, sino que esto, que esto tiene que ver con su pertenencia a determinado sector del Partido Justicialista, que hoy está en plena campaña. Y aprovechando esto, digamos, busquémosle la parte buena. Vecinos del barrio 25 de Mayo, por favor. Vayan a pedirle al Agastino que les haga la Madrid. Ayer la mayoría justicialista en la Cámara de Diputados de la provincia negó el tratamiento del pedido de informe sobre la situación actual de la calle La Madrid. Por favor, concurren al Consejo Deliberante, véanlo a Alagastino, ese muchacho tiene la posibilidad de hacer esa calle, visítenlo. Y otra cosita que yo quisiera agregar, yo veo en los afiches que de Walter Festa, deja de mentir, deja de vender humo. Vos decís que hay una década ganada de kirchnerismo a nivel nacional, 2 décadas perdidas a nivel municipal con Mariano West. Vos encabezaste la lista de concejales del Frente para la Victoria con Mariano West como intendente y sos el intendente interino en caso de que
Mariano West se tome licencia, se enferme, se muera o se vaya del país. Entonces, Festa, deja de vender humo, deja de mentir a la gente, pues sos un chanta, la verdad que sos un chanta, Festa. Nos vamos hasta el jueves que viene.